A vosotros. Otro dato, quédense con él. En el año 2016 pagábamos 60 euros por cada megavatio hora, 60 euros el megavatio hora. Hoy pagamos 100 euros el megavatio hora. En el año 2016 los 60 euros nos parecían un escándalo, seguramente lo eran, pero es que hoy esos 100 euros por el megavatio hora lo hemos casi normalizado. Es un dato que publica hoy el portal quelisto.es, su portavoz energético es Javier Martínez. Javier, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cómo hemos llegado a normalizar precios de 100 euros el megavatio hora cuando en el 16 nos parecía que era imposible que pagáramos hasta 60, es decir, casi un 70% menos? Efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver el shock que sufrimos en 2022 cuando se desató la guerra de Ucrania, que claro, alcanzamos precios de 200 megavatios hora, algunos días de 500, fue un shock muy importante para el mercado y para los consumidores. Pero claro, cuando volvemos a cierta normalidad nos damos cuenta de que esa nueva normalidad, por así decirlo, es mucho más cara que lo que teníamos hace unos años. De 2018 a 2020 estábamos en el entorno de 40 a 50 euros, luego subió a 200 y claro, ahora bajamos, la media de 2024 fueron 65 euros y ya no, nos parece barato cuando realmente se ha instalado, como decíamos, esa nueva normalidad que no es la locura de 2022, pero que claramente tensiona el bolsillo de los consumidores. En las últimas semanas estamos sufriendo precios en torno a los 130, 140 megavatios hora y no vemos que tampoco esté abriendo los periódicos ni generando muchísimas reacciones cuando es algo que realmente nos tendría que preocupar. Bueno, y cómo, ya que nos preocupa, nos debería preocupar, ¿cómo le hacemos frente a ese precio de la luz, aunque no se hable tanto todavía, mucho más alto de lo que estaba hace unos años? Pues la principal medida, como siempre decimos desde Quelisto, es comparar. Hay muchísimas ofertas en el mercado libre de luz que aunque el mercado mayorista esté alto, todavía podemos encontrar ofertas realmente asequibles. Por lo tanto, lo que siempre recomendamos es coger 30 minutos, sentarnos delante de nuestra factura, intentar entenderla porque muchas veces es demasiado compleja y ver si en el mercado hay opciones que nos puedan ofrecer un precio mucho mejor. Siempre decimos además que el proceso de cambiarse no es tan complicado. Hay procedimientos que se pueden rellenar de manera online en 5 minutos, te piden bastante pocos datos y el proceso de transición no es tan complicado como podría parecer, no hay ningún tipo de riesgo de corte de suministro, etcétera. Y luego, evidentemente, pues como siempre, ahorrar toda la energía que sea posible. Si tenemos una tarifa con horas más baratas, intentar adaptar los consumos a esas horas, intentar buscar a ver si estamos gastando demasiado en cosas que no tienen mucho sentido, pues a lo mejor cuando ponemos toda la calefacción no hace falta calentar pues habitaciones que estén vacías en ese momento, tener un poquito de cabeza y de sentido común, pero sobre todo lo más importante es comparar y cambiarnos si vemos que la oferta que tenemos ahora no nos convence. ¿Por dónde, me gustaría profundizar un poco más en eso, Javier, ¿por dónde se nos va más dinero en el uso de los electrodomésticos, por ejemplo, de la calefacción? Claro, es que la calefacción a temperaturas como las que estamos teniendo estos días es difícil a lo mejor ajustar. Lo que decías de por habitaciones que no se estén utilizando y demás, pero ¿cuál es el gasto en el que no nos damos cuenta y en el que más caemos en el uso de la luz? Pues para mí precisamente, ahora justo que estamos en el frío, tiene que ver con la eficiencia de esa calefacción. No solamente la obviedad de no calentar habitaciones que estén vacías, sino que muchas veces ponemos la calefacción y dejamos la puerta abierta o tenemos una rendija en la ventana por la que se está colando el frío y parece una tontería, parece que no importa tanto esa rendija, pero luego los datos muestran que sí importa. Entonces tenemos que muchas veces tener cuidado con esa eficiencia energética, con ese aislamiento y si podemos ya pues gastarnos un dinero para hacer una pequeña obra para mejorar el aislamiento de la ventana o incluso meternos en reformas más grandes, hay muchísimas subvenciones, muchísimas ayudas del gobierno para ello y a la larga se nota. Creo que muchas veces se pone el acento en apagar las luces después de salir de la habitación, el stand-by de los aparatos, pero los datos muestran que ese gasto es residual comparado con, sobre todo, el de la calefacción en invierno, que es por donde muchas veces se nos va el dinero.
Pues Javier Martínez, que es el portavoz de energía de quelisto.com, que ha publicado ese dato. Yo he sido el primero que se ha sorprendido cuando he visto el dato que publicáis, eso de hoy estamos pagando el megavatio hora a 100 euros, en el 16 lo pagábamos a 60 y aquella otra cifra nos llevábamos las manos a la cabeza. Así que efectivamente, seguramente habrá que hablar también más de ese precio de la luz. Gracias como siempre por atendernos. Un fuerte abrazo. Muchas Javier. gracias. Hasta pronto. Abrazo, hasta ahora. 9:22, una pausa muy breve, se lo prometo, y volvemos de inmediato con mucho más 13 al día.